Vamos a hablar un poco de la tecnología. El computador, como herramienta tecnológica, nos brinda su velocidad para que, en unión con nuestros algoritmos, se puedan obtener velozmente resultados que de otra forma tomarían muchísimo tiempo. Entonces, para eso nos sirve la tecnología. Los computadores hoy en día nos permiten a nosotros desarrollar una cantidad de cómputo a unas velocidades demasiado buenas que antes no se pudiera hacer. Proyectos como el genoma humano no hubieran sido posibles sin la ayuda de los computadores. Tardaron bastantes años en entregar los resultados completos, pero eso le hubiera llevado a la humanidad más de lo que tiene en su existencia hasta hoy si no existieran los computadores. Ya en su momento explicábamos que luego que se ha concebido apropiadamente el algoritmo, es decir, luego que hemos comprobado a través de una prueba de escritorio que el algoritmo realmente sí nos permite alcanzar el objetivo propuesto, entonces pasamos a una segunda etapa que corresponde a la intervención de la máquina en la solución del problema inicial. Esta etapa inicia con la transcripción, que no es otra cosa que reescribir nuestro algoritmo, pero en términos de un determinado lenguaje de programación. Pues bien, el lenguaje de programación lo podemos definir como ese puente perfecto que permite que el computador ejecute lo que nosotros habíamos concebido como un algoritmo, y además que lo haga a altas velocidades. Un lenguaje de programación es, técnicamente hablando, un conjunto de instrucciones que son entendibles y ejecutables por un computador. No podemos esperar, por lo menos no por ahora, que el computador ejecute lo que nosotros concebimos como algoritmo, aunque eso sería lo ideal. Y por eso debemos incorporar al desarrollo técnico un paso o un conjunto de pasos más, y son los que involucran el lenguaje de programación. Esto significa que si nosotros hemos desarrollado un algoritmo computacional que es muy útil, pues de nada nos serviría si no conocemos, las reglas sintácticas de un lenguaje de programación. Si no escribimos el lenguaje con esas reglas, si no contamos con el compilador del lenguaje en el cual vamos a trabajar, o si no sabemos interpretar los errores. Debemos saber todo esto respecto a los lenguajes de programación, qué reglas sintácticas tienen, tener el compilador para que pueda tomar nuestro código fuente, analizarlo y saber interpretar qué errores nos arrojan. Por lo tanto, el contacto técnico que vamos a tener con el computador va mucho más allá de desarrollar solo el algoritmo, ya que es nuestra obligación hacer realidad el algoritmo a través del lenguaje de programación. Entonces, es allí donde ya empiezan a intervenir los lenguajes de programación. Ellos son los que nos permiten a nosotros comunicarnos con el computador y, por medio de ese algoritmo, hacer que el computador ejecute ciertas instrucciones y nos entregue resultados. En cuanto a los lenguajes de programación, hay unas clases de lenguajes de programación. Hay lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. ¿A qué nos referimos cuando decimos lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel? Entonces, primero vamos a hablar de los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel son aquellos lenguajes en los cuales sus instrucciones son para nosotros complejas de entender, pero que son extremadamente sencillas para ser entendidas por el computador. Tal es el caso del lenguaje Assembler, según el cual las instrucciones están basadas en una serie de mnemónicos que no siempre facilitan la transcripción. Esos lenguajes de programación, como los dice la definición, son los que entiende directamente un computador, pero como el computador trabaja con un universo muy diferente al de nosotros, nosotros tenemos muchos componentes de simbología. Nosotros tenemos nuestro abecedario, tenemos números, letras, tenemos señales de tránsito, tenemos muchos medios de comunicarnos. El computador solamente entiende de unos y ceros. Para él todos son unos y ceros. Así usted
coloque un archivo de audio, una película, un video, un videojuego. Todo eso internamente solamente son unos y ceros. Entonces el lenguaje ensamblador es un lenguaje adaptado al computador. Por eso, este lenguaje ensamblador, es el lenguaje verdadero de los computadores. Esto quiere decir que internamente lo único que entienden los computadores realmente son instrucciones del lenguaje ensamblador. La programación a bajo nivel fue la que se utilizó en los primeros años de la historia de la programación. Eran muy pocas las personas que sabían programar porque se necesitaban unos conocimientos técnicos muy altos para poder manejar ese lenguaje interno del computador. Le toca a uno como ser humano saber cómo pensaba y cómo interpretaba el computador para poder hacer los programas y que él los ejecutara. Cada vez los programadores tenían que ser mucho más especializados, dada la complejidad de entendimiento de las instrucciones utilizadas en este lenguaje. No se podía desconocer el inmenso poderío de los lenguajes de bajo nivel, pero tampoco se puede desconocer la complejidad de su estructura. Habían instrucciones directamente que ejecutaban lo interno del hardware del equipo. Podríamos estarnos refiriendo directamente a direcciones en la memoria RAM, direcciones ya físicas como tal, diciéndole que moviera un dato de un lugar al otro, que al nosotros ver esto como seres humanos nos cuesta bastante comprender ciertos comandos. Mientras que el computador, ese era directamente su lenguaje, lo que él interpretaba como tal. Entonces, ¿cómo se ve este lenguaje de programación? Directamente está el usuario, que es el que genera el programa en lenguaje de máquina, en assembler, lenguaje ensamblador. Ese programa se pasa, ¿cierto?, al bajo nivel. Entonces el usuario realiza ese programa a bajo nivel con todas las instrucciones requeridas que entiende el computador y ya esto directamente se comunica con el computador. El lenguaje ensamblador entonces tiene una conexión directa con el computador. Cada instrucción va directamente relacionada, le estamos dando instrucciones al procesador para que vaya a ejecute algún cálculo, tome y varíe algún registro, algún valor en la memoria RAM, en los registros internos de la CPU. Estamos diciéndole directamente qué es lo que tiene que hacer. Por eso se necesitaba un gran nivel de conocimiento en cuanto a arquitectura de computadores, en cuanto a hardware y a componentes físicos de un sistema. Esos eran los lenguajes de bajo nivel. Lenguaje ensamblador, el que entiende perfectamente el computador, pero que es un poco complicado para nosotros